Entonces le decía, acá en la página del aula virtual están los temas. Ahí en el tema 7 está lo que hicimos la clase pasada, con ese pagos semanales, dice, ¿no? Entonces vamos a ver el proyecto que estuvimos viendo en la última clase en este curso, ¿no? Que dice APP pagos semanales. Acá lo tenemos, ¿no? APP pagos semanales. Vamos a hacer una revisión del proyecto. Ya teníamos definidas algunas clases acá, ¿no? La primera clase que hicimos fue la que dice conectar, ¿no? Esta clase de acá. Que hemos ya probado, ¿no? Que hacía la conexión a la base de datos taller, BD taller, que lo habíamos creado en Workbench, ¿no? Y acá podríamos ver eso. SQL Workbench. Y la base de datos es esta de acá que dice BD taller, ¿no? Lo habíamos creado ya. Y tenía dos tablas, ¿no? La tabla categorías y la tabla de operarios, ¿no? Hemos creado ya la base de datos taller. Entonces, podíamos ver la tabla de categorías, de operarios, categorías, ¿no? Vamos acá a un select, esta parte de acá. Select categorías, habíamos añadido ahí. Pero lo primero sería indicar que vamos a poner use, ¿no? Use BD taller para poder seleccionar la base de datos que vamos a utilizar, ¿no? Ponemos primero este comando, use BD taller. Y luego sí ya podemos ver las tablas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la tabla de categorías. Acá podemos hacer clic. Y ahí tenemos la tabla de categorías. Que lo habíamos creado. Tenemos en este momento 5 categorías, ¿no? También hemos creado la tabla de operarios, ¿no? La tabla de operarios la podemos ver con select. Y tenemos 7 operarios, ¿no? 7 operarios. Dice ID de categoría, ID de categoría, básico y nivel de experiencia le hemos puesto, ¿no? Y después tenemos una vista también, ¿no? Select asterisco from operarios por categoría, que es donde habíamos combinado las dos tablas, ¿no? Dice ID operario, categoría, pago por hora, básico y nivel de experiencia. ¿Sí? Teníamos ya definidas estas dos tablas y la vista. Bueno, habíamos estado revisando las operaciones de actualización, ¿no? Entonces la tabla de BD taller que hemos utilizado entonces. Entonces esta primera clase conectar
es la que establece el nombre de la base de datos a la cual vamos a conectarnos, el usuario, ¿no? Y el password, ¿no? Y después, después tenemos los modelos de las entidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, categoría, bueno, todavía no está definido, pero operario sí ya lo tenemos acá, ¿no? Es la clase modelo para la tabla de operario, ¿no? La tabla de operarios. Acá tenemos el programa principal, donde ya teníamos definido la lectura, por ejemplo, de la tabla de operarios, ¿no? Ejecutar acá. Bueno, acá nos da un error dice en la zona value, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir cómo solucionamos ese problema? Dice Java SQL, SQL sección, el servidor, la zona, horario de tiempo, Pacífico, Sudamérica no se reconoce, dice, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? A ver, ¿quién me puede dar la idea? ¿Qué dice? ¿Qué dice Josué? ¿Cómo solucionamos este error? Obed, Profesor dice la hora creo el lugar donde estamos. sí, o sea, me está dando este error. ¿Cómo solucionamos ese error? Creo que tenemos que ir al JDK digo, al Workbench. MSQL a ejecutar la hora, profesor. Ejecutar qué comando? ¿Dónde está? Ah, Set Global Time Zone. muy bien, muy bien. Obed, ¿no? Voy a tener en cuenta para Obed. Gallardo, profe. Gallardo, profe. Gallardo. Gallardo. Ya. Entonces, este comando hay que ejecutar, ¿no? O sea, con este comando establecemos nuestra zona horaria. Ejecutamos ese comando. Dice set global time zone, ¿no? Es para establecer la zona horaria, ¿no? Y de una vez también vamos a ejecutar otro comando que es importante, este de aquí, ¿no? Que es el que permite preparar las actualizaciones, ¿no? Este acá que dice set SQL set fate updates. Ejecutamos, ¿no? Entonces, esos dos comandos, le decía, siempre va a ser necesario ejecutar. El primero, fijar la zona horaria, y el segundo, indicar que vamos a poder realizar las actualizaciones, ¿no? Como insert, delete, select. Bueno, select es una consulta, y update, ¿no? Ya entonces tienen que ejecutar esos dos comandos. ¿Ya? Ahora sí regresamos al Java y vamos a ejecutar ahí, ¿no? Ahora sí ya salen los datos, ¿no? Ahí tenemos los operarios y tenemos uno en particular para el cual estamos obteniendo todos sus datos porque estábamos probando un método que podía leer el registro de cualquier operario identificado por su código, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá el código 50 es el que acabamos de reconocer ahí. ¿Aló?
Sí, pues, señorita, dígame. Sí, ya, ya. Sí, 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 llenado la primera vez que la universidad, bueno, la primera vez que apareció lo llené, lo envié. Ya. Ya. Aló. Sí, sí, sí lo he visto. Un ratito, estoy en clase con los alumnos de Talma. Le voy a decir que me esperen. Ya. Ya, yo lo voy a hacer ahora después de la clase. Ya está bien. Ya, señorita, ahora que acabo la clase lo voy a enviar. Ya está bien, señorita. Gracias. Gracias. Bueno, disculpen la interrupción, una llamada del decanato para unas indicaciones. Bueno, entonces retomando esto, acá tenemos la lectura de toda la tabla, que sería a través de este método que dice getLista, ¿no? Del archivo admin operarios, y también teníamos de admin operarios un método para obtener la lista de operarios, ¿no? O los datos de un operario. Eso está definido acá donde dice admin operarios, ¿no? En admin operarios tenemos el método getLista,
que obtiene la lista de todos los operarios y nos los devuelve dentro de un array list, ¿no? Con los objetos de clase operario. Y también tenemos el método getOperario, el cual nos permite obtener el registro de un operario, identificándolo por su código, por su ID operario, ¿no? Ponemos código 50, entonces nos devuelve el código 50, o el operario de 50 si es que lo encuentra, ¿no? Si no, nos devuelve nulo, porque está definido si el objeto la primera vez, o con datos, ¿no? Bueno, pues acá tenemos ya métodos que hemos verificado también, ¿no? El que dice añadir operario, ¿no? El que dice hacer los cambios en el operario, sea para el comando update, o sea, para añadir utilizamos insert, ¿no? Añadir datos de operarios. Para cambiar datos utilizamos update, ¿no? Y para eliminar utilizamos delete, ¿no? Para eliminar registros en la tabla de operarios. Esos son los métodos que tenemos definidos hasta ahora, ¿no? Acá donde dice admin operarios. Acá en admin categorías está vacío. Creo que esto les dejé como tarea que ustedes deberían de complementar eso, ¿no? Entonces ahí tenemos ya los métodos. Bueno, entonces ahora vamos a organizar el proyecto, ¿ya? Vamos a organizarlo en paquetes para ponerlo ya por grupos. A ver. Acá adentro vamos a crear la nueva clase que se va a llamar, pero un nuevo paquete, Java paquete, que lo vamos a llamar modelo, ¿ya? Modelo, enter. Ahí, carpeta modelo. Y ahí vamos a colocar las clases que nos sirven de modelo para las entidades, ¿ya? Ya, está bien. Entonces, acá vamos a poner operario, por ejemplo, ¿no? Operario lo dejamos ahí. Refactor. Ya, entonces, el primer modelo sería el de operario. Igual es de categoría, ¿no? También lo ponemos dentro de la carpeta modelo. Refactor. Listo, ¿no? Luego vamos a definir otro paquete más acá arriba. Clic derecho, nuevo paquete de Java. Vamos a llamarle controlador. Controlador. Así, ¿no? Paquete controlador. Y ahí en controlador vamos a desplazar el que dice conectar. ¿No? Conectar. Ahí lo ponemos refactor también. Ahí está. ¿No? O sea, dentro de controlador ponemos conectar. Y los admin también, ¿no? Este que dice operarios, lo soltamos dentro del controlador también. Refactor. Ahí. Lo mismo con admin categorías. Lo ponemos ahí. Refactor también. ¿Ya? Entonces el proyecto quedaría de esta manera ahora, ¿no? Ya hemos agregado dos paquetes más, modelo y controlador. ¿Ya? En modelo estamos colocando las clases que van a servir para hacer referencia a las tablas, ¿no? A los datos de las tablas. Operario y categorías. En el controlador estamos poniendo la conexión a la base de datos y las clases, por ejemplo, de operarios que agrupa los métodos, ¿no? Los métodos. ¿Correcto? Y en el proyecto solamente estaría quedando ya el programa principal acá arriba.
Esto no debe afectar en nada la ejecución de las pruebas que hemos hecho, ¿no? Hasta ahí tendríamos eso. Las categorías, ¿no? Pero acá les voy a dar un ratito. Está viendo este modelo. Bueno, este de acá les voy a poner, a ver un ratito ya. Este proyecto lo tengo en escritorio, documentos, app Neptuno. Documentos, app Neptuno. Quería pasarles esta codificación. A ver, un ratito. Le voy a pasar por el aula virtual un archivo, ¿ya? Acá en la semana 7 nada más. Este de acá. De control modelos. A ver, descárguenlo ese archivo. ¿Ya? Control modelos, dice. O lo abren ahí, ¿no? Les acabo de pasar este código, ¿eh? Este código. Vamos a utilizar ese código ahora. A ver. Regresamos acá a nuestro proyecto. ¿No? Admin operarios, dice. Estamos trabajando admin operarios y vamos a ver eso de aquí ahorita. Ya. Entonces acá dentro de operarios, de admin operarios, ¿ya? Vamos a agregar ahora otro método más. Para poder tener las vistas. O sea, bueno, más que todo la vista de la tabla de operarios. A ver, pero... con el micrófono. Ya, acá en controlador vamos a crear una nueva clase mejor. Nueva clase, Java class, ¿ya? Java class, ahí. ¿Ya? En controlador, nueva clase. ¿Ya? Y le vamos a poner así, ¿ya? Ya volvemos aquí. Vamos a ponerle que nos va a mostrar, que nos va a permitir presentar la vista. Vamos a ponerle control vistas, ¿no?
Vamos a ponerle control de vistas. Control vistas. ¿No? A ver, control vistas. Ya, ahí le ponemos enter. Ahí. ¿No? Control vistas. Estamos creando una nueva clase ahí. Acá vamos a incluir ahora este código que les acabo de compartir, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el método que se encuentra definido desde aquí hasta acá, ¿no? Vamos a copiarle este método y luego les voy a pasar a explicar. Copiamos este método, ¿ya? Y lo vamos a colocar acá al centro. Ahí. Listo. Copiarlo el método. Después ya les indico todos los detalles, ¿eh? Pues tenemos ahí el método que se llama Default Table Model Get Modelo TBL. Este está en el aula virtual, ¿ya? Ahí. Están pasando por el chat, también es válido. Ya. Bueno, entonces, este va a ser un método que nos va a permitir obtener los modelos, como dice acá, para tablas que nosotros vamos a poder cargar con datos de las tablas de la base de datos, ¿no? Valga la redundancia. Acá aparecen como errores varios detalles porque son clases que son definidas ya en Java, ¿no? Por eso que hay que incluirlas. Entonces acá a la izquierda hacemos clic. El primero dice añadir Java Swing tabla default table model. Incluimos esa clase. ¿Ya? Esta es una clase de Java, el default table model, que permite hacer el diseño de tablas. Diseño de tablas, o sea, de lo que vamos a ver en los formularios, ¿no? Entonces sería default table model. Esta clase acá también hay que importarla, ¿no? Pues vamos a poner import Java SQL result set metadata. Metadata. Bueno, esta es una clase que nos va a permitir leer, como dice ahí, la metadata de una tabla o de una base de datos, también podríamos decir. Bueno, en este caso de una tabla. La metadata es lo siguiente. Nosotros creamos una tabla, por ejemplo, la tabla de operarios, ¿no? Creamos esto. Entonces le estamos dando un nombre a la tabla. Estamos identificando cada una de sus columnas, sus tipos de datos, y así, ¿no? Claves primarias. Entonces, cuando ejecutamos este comando, esta información se guarda internamente. ¿Ya? Se guarda dentro de, digamos, una base de datos propia del gestor de base de datos. Y eso es lo que se conoce como la metadata, o sea, los datos mediante los cuales el sistema de gestión de base de datos, en cualquier momento que nosotros decimos, por ejemplo, select, ponemos acá, ¿no? Select operarios. Entonces, el gestor sabe que existe una base de datos interna donde está descrita la base de datos o la tabla que nosotros estamos considerando, y por eso puede obtener, ¿no? Rápidamente el nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre de las columnas, ¿no? En cualquier momento nosotros hacemos esto y se obtiene el nombre de las columnas, los tipos de datos, etc. Eso se llama la metadata, ¿no?
Entonces acá le estamos diciendo que va a haber un objeto que se va a llamar RS metadatos, en el cual nosotros vamos a poder recuperar los datos que describen a la tabla que vamos a consultar. O sea, el nombre de las columnas que tiene, cuántas columnas tiene, qué tipo de datos hay en cada columna, etcétera, etcétera. Eso es la metadata, ¿no? Bueno, después ya acá tenemos, bueno, lo está diciendo, ¿no? El Default Table Model es la clase que permite hacer el diseño de tablas. O sea, cargar tablas. Y eso se está llamando modelo. ¿Ya? Modelo. El nombre puede ser cualquiera. En este caso se llamó modelo. Bueno, esto sí lo habíamos ya comentado anteriormente, ¿no? Es la clase que permite preparar las sentencias que luego se van a ejecutar, ¿no? Y hay que también añadirle un import para que se vaya añadiendo acá arriba. Después hay que activar la conexión, ¿no? Entonces también acá clic y vamos a importar get conexión, ¿no? Que ya lo tenemos definido en el controlador. Ahí está. El result set también ya lo habíamos comentado, ¿no? El result set es el objeto donde nosotros vamos a poder recuperar los datos de la tabla que vamos a solicitar. O sea, cuando nosotros ejecutamos esta consulta, ¿no? En Java, esta tabla acá sería el result set, el conjunto de resultados. ¿Dónde estarían todos los datos? En este caso de los operarios, ¿no? Entonces, esta tabla de aquí es la que se va a recuperar en el result set, que en este caso se va a llamar consulta. Entonces, podemos también importar el result set, ¿no? Este nombre consulta podría ser cualquier nombre, ¿no? Le podríamos llamar tabla, cualquier nombre, ¿no? Entonces, inicialmente está tal nulo y luego ya lo cargamos con el resultado de la consulta, ¿no? Ejecute query. Ejecute query quiere decir ejecutar consulta, ¿no? En el acceso que hemos creado a la base de datos con este nombre también de acceso. SQL acá va a ser el parámetro a través del cual nosotros vamos a enviar la consulta, el select, sobre la tabla o la vista que queramos ver, ¿no? Entonces, una vez que se ejecuta la consulta, se obtiene la metadata de esa consulta. ¿Para qué obtenemos la metadata? Primero, para saber, por ejemplo, cuántas columnas tiene esa consulta. Y lo preparamos en una variable tipo entero, ¿no? Después, acá ya estamos obteniendo entonces de la metadata las etiquetas, o sea, los nombres de las columnas que se han encontrado. Esto lo podríamos cambiar. Vamos a cambiarle esto a string, por ejemplo, ¿no? String. Hay que ponerle mayúscula. Ahí. String, etiquetas, nuevo, string, le ponemos acá, ¿no? Para que no sea tan general. String. Así. O sea, primero estamos, como les decía, obteniendo la metadata, ¿no? No propiamente los datos de la tabla, no la metadata, aquellos datos que describen a nuestra tabla, a nuestra consulta. Primero, entonces obtenemos la cantidad de columnas que trae nuestra consulta. Si fuera esta consulta serían 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y los títulos serían estos de acá arriba, ¿no? Entonces diríamos, hay 5 columnas. Core sería 5. Y luego acá preparamos entonces un array para las etiquetas que va a llevar cada título, cada columna con 5, ¿no? En lugar de etiquetas podríamos colocar otro nombre si queremos, ¿no? Podríamos ponerle cabeceras, títulos, etc. Vamos a dejarlo como etiquetas. Y luego en esta parte de aquí
Entonces lo que se hace es, desde 1 hasta 5, se van a comenzar a leer el nombre de cada columna de la metadata. O sea, ahí se estaría leyendo el nombre de estas columnas, ¿no? Y de operario, o sea, el texto, el nombre de las columnas, ¿no? Ahí se estaría haciendo esa lectura. Por eso que acá, ¿no? Se está contando a partir de 1. O sea, en la metadata contamos a partir de la columna 1, ¿no? Pero en las etiquetas lo guardamos en la columna 0, ¿no? A partir de la columna 0, porque los arrays siempre se cuentan desde 0, ¿sí? Mientras que en la metadata contamos a partir de 1. Pero que acá el for cuenta de 1 hasta 5, ¿no? Porque calls será 5, ¿no? Entonces acá es donde se estaría haciendo la lectura del nombre de cada columna y se está guardando en esta array list que se llama etiquetas. Una vez que termina esta parte, ya estamos indicando que en el modelo de nuestra tabla se colocan como identificadores para cada columna las etiquetas que hemos recuperado de la metadata, ¿no? Entonces ahí estaríamos colocando el nombre para cada una de las columnas, ¿no? Y luego ya preparamos un arreglo de objetos, ¿no? Pero hay que ver que acá vamos a tener varias filas, ¿no? Hay varias filas dentro de la tabla que estamos desarrollando. Entonces acá decimos, vamos a crear objetos para registrar los datos que están en cada fila, ¿no? ¿Cuántos datos hay en cada fila? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente coincide con el número de nombres de las columnas que tenemos, o el número de columnas, que ya sabemos se encuentra definido en esta variable, ¿no? Calls, que cuenta el número de las columnas. Ahí ponemos esto. Es decir, que estamos preparando 5 datos por fila. Como los datos son variables, ¿no? Algunos son enteros, algunos son string, otros son char, etc. Entonces, en general, se le define como objetos. Enseguida, se hace la lectura de la consulta, que es donde se ha obtenido el query, ¿no? Acá, el query. O sea, se ha ejecutado. ¿Mm? Y se comienza a hacer la lectura de cada una de sus filas, ¿no? Ingresamos a la consulta, con el next sabemos si encontramos, es verdadero. Ingresamos y contamos nuevamente de 0 hasta 4, ¿no? Porque estos va a ser los índices del arreglo que tenemos acá a la derecha. Entonces, en cada columna, perdón, en cada fila de datos vamos a ir colocando los datos de la consulta que tenemos acá. Para no estar diferenciando tipos, le ponemos acá string, ¿no? String. En general, todos los datos de una tabla se pueden recuperar como string. Entonces, en nuestro modelo, comenzamos a añadir filas, add rows, que irían conteniendo los 5 datos de cada fila. Esta sección de acá hay que importar. Importamos ahí. Entonces, este es el método que nos va a servir para poder ver cualquiera de las tablas o vistas que tenemos en la base de datos, así en forma general, ¿no? En forma general. A ver, fíjense cómo lo podemos probar. Vamos a crear un nuevo paquete acá. Es de solo package. Aquí, nuevo paquete.
Y le vamos a poner vista. ¿Ya? Vista. Ahí. Vista. Un nuevo paquete. Dice vista. Pago semanal. Pero no. Que lo hubiesen construido en el otro, ¿no? Hay que eliminarlo, ¿ya? Ahora hay que eliminar. Yes, vamos a poner. Acá lo vamos a crear, ¿no? Acá lo estamos creando en pagos semanales. Aquí. Clic derecho, nuevo Java paquete. Ahí le voy a poner vista. Vista. Ahí. Vista. Y ahí dentro vamos a colocar un formulario. ¿Ya? A ver, clic derecho, nuevo, JFrame. ¿No? Bueno, este formulario va a ser un formulario CRUD para mantenimiento de operarios. ¿Ya? Entonces acá le pondríamos formulario CRUD, ¿no? Formulario CRUD de operarios. Formulario CRUD de operarios. Enter. Y ahí tenemos el formulario, ¿no? Bueno, está vacío. Antes de comenzar, vamos a hacer las pruebas de la clase. ¿Qué tenemos ahí como control vista, no? A ver. Vamos a poner acá una tabla. Esta tabla de aquí. Ahí. ¿No? Esta tabla. Vamos a ampliarlo hasta acá. Y lo vamos a ampliar también. Hasta aquí. Hasta ahí. ¿No? Ponemos esta tabla. Bueno, esta va a ser la tabla de operarios, ¿no? La tabla de operarios. Vamos a poner acá clic derecho, cambiamos el nombre de la variable. Ponemos acá TBL operarios. Ahí. Tabla operarios, TBL operarios. Enter. Listo. Y vamos a ir a donde dice source. Acá source. Y acá debajo vamos a hacer una vista. Enter. Vamos a ponerle así. TBL operarios. Punto. Y ahí le vamos a poner set model. Set model. Punto. Set model y acá abrimos paréntesis. Y ahí le ponemos lo que hemos llamado control vista, ¿no? Vistas. La clase que acabamos de ver, punto. Y ahí está el método getTBL que habíamos descrito. Y en este null vamos a escribir nuestra consulta. Ponemos asterisco, ponemos select, asterisco, from operarios. Ahí, listo. Entonces ahí podemos ejecutar run file, ¿no? Y ahí tenemos la tabla de operarios. ¿Sí?
Entonces el modelo, esta clase nos permite leer, como les decía, cualquiera de las tablas o vistas que tenemos ahí, ¿no? Profe, una repetición, porfa. Ya. A ver, estábamos viendo esta clase de control vistas. Este es el método, le decía, que nos va a permitir recuperar los datos de cualquier tabla o vista que tengamos en la base de datos. Y lo va a preparar, digamos, de acuerdo a la metadata, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en nuestra prueba que hemos hecho, que acabamos de hacer aquí, le decimos, esta es la tabla, y solamente ponemos el nombre de la tabla y le decimos set model, ¿no? O sea, le decimos que vamos a ponerle un modelo de la tabla, que lo vamos a generar a partir de el método getModelOTBL que tenemos en la clase control vistas. Y ahí le ponemos el select, ¿no? La consulta, select asterisco from operarios. Este es el método que tenemos acá, getModelo. Entonces decía, esta es la clase que permite crear los modelos para tablas. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, Default Combo Box Model, que sería la clase para crear cuadros de lista, o perdón, cuadros combinados. Otro que diga Default List Model, que nos va a permitir crear cuadros de lista con datos de la tabla también. Ya en este caso, como nos interesa presentar datos en una tabla, estamos utilizando esta clase de aquí, que pertenece a Java, ¿no? Acá lo hemos importado ya, en esta parte, está importado. Y el nombre que se le dio, ¿no? Ese nombre puede ser cualquiera que ustedes quieran darle. Y acá iría, acá el parámetro entonces sería el select, ¿no? Como hemos visto en la prueba. SQL sería el select. Entonces, acá les decía, estamos preparando un objeto para poder recuperar la metadata de la consulta. En la metadata vamos a saber cuántas columnas tiene la consulta, cómo se llama cada columna de la consulta, ¿no? Cuántas filas tiene, etcétera, etcétera. O sea, todos los datos que definen a la tabla se van a recuperar en este objeto que dice RS metadatos. Y este modelo viene a ser el objeto que vamos a construir en el cual vamos a modelar la tabla. Ahora solamente tendrá sus títulos y sus datos, ¿no? Preparamos instanciamos la sentencia con el nombre de acceso. Acceso, entonces, llama a la conexión, al método de conexión a la base de datos para crear la sentencia. Decía, luego preparamos el objeto ResultSet, que es el que nos va a servir para recuperar los datos, ¿no? Hay dos, uno es ResultSet y el otro es ResultSet Metadata. Son dos clases diferentes, ¿no? En el ResultSet Metadata viene la información de la tabla. Y en el ResultSet Set, ahí vamos a registrar los datos de la tabla. Entonces, con esta línea de acá se ejecuta la consulta, que sería el CL que vamos a enviar, ¿no? CL asterisco from operarios. Recuperamos la consulta, todos los operarios. De esta consulta vamos a obtener su metadata, get metadata, dice aquí en este objeto. Entonces, al recuperar la metadata, por ejemplo, lo primero que sabemos es cuántas columnas tiene la consulta, cuántas columnas ha devuelto. Eso lo registramos como calls. Luego vamos a preparar el nombre, un array que va a registrar el nombre de cada una de las columnas de la tabla. Entonces preparamos, de acuerdo a las columnas que se han recibido, las etiquetas para las columnas de la tabla. Este nombre, le dije, podríamos cambiarlo por títulos, encabezados, hits, el nombre que se quiera utilizar en lugar de etiquetas. Y luego vamos a contar
desde 1 hasta 5, ¿no? Si esa es la cantidad de columnas de la consulta. Por cada índice I que empieza de 1, vamos a obtener el nombre de la columna de la metadata, ¿no? Y lo vamos a registrar en el array de etiquetas a partir de 0. Es decir, en la metadata contamos a partir de 1 y en las etiquetas a partir de 0. Pues acá le estamos quitando -1. Una vez que ya hemos leído las 5 etiquetas o los 5 nombres de las columnas, entonces le indicamos mediante este comando modelo setColumnIdentifier que estas son las etiquetas que debe colocarle al modelo de nuestra tabla. Las 5 etiquetas, ¿no? Asumiendo la tabla de operarios. Luego acá se está preparando ya un arreglo de objetos que va a registrar los datos por fila, que también van a ser 5 datos por cada fila. Entonces, while consulta va a comenzar a recuperar o a ubicar las filas dentro de la consulta. Por cada fila se van a leer 5 columnas que se van a ir agregando a el arreglo que se llama datos por fila, ¿no? Cuando este for termina, quiere decir que los 5 datos de una fila se han añadido a este arreglo. Y luego se añaden a la fila del modelo, ¿no? Entonces el modelo va acumulando las filas con los datos. Entonces este es el método que nos sirve para ver la tabla de operarios, la tabla de, digamos, cualquier tabla, ¿no? Que queramos. Acá hemos hecho la prueba de select asterisco from operarios, ¿no? Ahí es con la consulta select. Lo ejecutamos y tenemos la tabla de operarios. Tenemos ahí los datos de todos los operarios. También podríamos poner acá select, por ejemplo, select categorías, para hacer la prueba aquí nomás, ¿ya? Select categorías. Ejecutamos. Y ahora tenemos las categorías, ¿no? La tabla de categorías. Y de categoría, pago de hora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Hicimos una vista en la base de datos, ¿no? ¿Recuerdan? Por acá tenía una vista donde habíamos juntado esto, ¿no? Este acá, por ejemplo. Operarios por categoría. Copiamos esto. Y también lo podemos colocar aquí. Entonces, en lugar de categorías, podemos colocar eso. Control B también, ¿no? Que fue la vista que hicimos. Lo ejecutamos. Y ahí vamos a tener también la vista, ¿no? O sea, a través de con un solo método, podemos obtener los datos de cualquier tabla o vista que tenemos en la base de datos, como están viendo ahí, ¿no? Es importante trabajar con la base de datos, ¿no? Es importante trabajar, pero con la metadata. ¿Ya? Entonces están viendo ahí, ese método nos sirve para hacer un acceso a cualquiera de las tablas o vistas que tengamos en la base de datos, ¿no? Entonces tenemos acá ya el diseño, ¿no? Entonces podemos acá hacer el CRUD, pues, ¿no? Entonces añadir los campos de la base de datos, ¿no? Para poder añadir, modificar, porque ya tenemos los métodos, ¿no? Ya están, los métodos ya están definidos ya. ¿No? A ver. Entonces vamos a poner acá a la paleta y vamos a colocar lo que necesitamos, ¿no? Vamos a poner acá, por ejemplo, un panel. Vamos a hacer algo de detalle. Vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner este panel color azul, por ejemplo. Fondo, ¿no? Background.
Voy a ponerle azul. Ok, listo. Y vamos a preparar una etiqueta, ¿no? Un label. Acá. Que diga tabla de operarios, ¿no? Ponemos tabla de operarios, ¿no? Y acá adelante podemos poner CRUD, ¿no? CRUD guión. Ahí. CRUD tabla de operarios. Listo. Vamos a dar también un font. Font de 24 le voy a poner. Ok. Y un color, un foreground, color de letra, blanco le voy a poner. Ok. Ahí está. Entonces esto lo vamos a poner acá arriba. Listo. Ahí. Y entonces debajo ya vamos a ir colocando los elementos, ¿no? Necesitamos el ID operario. Los datos que tenemos acá vamos a ponerle ID operario. ID operario. ID operario. ¿No? Aquí a la derecha le ponemos un text field. Acá. ¿No? Vacío la primera vez, vamos a ponerlo así. Vamos a darle fonts a los dos juntos. Propiedades. Fonts. 18 lo voy a poner. Ok. Está. ¿No? Entonces vamos a colocar eso, ¿no? Ponemos acá entonces, a ver, tenemos que utilizar de los operarios, el operario, el ID de categoría, el básico y el nivel de experiencia, ¿no? Operario, ID de categoría, básico y nivel de experiencia. Entonces vamos a copiar esto y lo pegamos acá. ¿Mm? Entonces acá le ponemos solamente nombre operario, ¿no? Ahí, operario. Y esto lo podemos ampliar un poco más, pues se trata del nombre del operario. ¿Mm? Ahí. Después la categoría, ¿no? del operario. Bueno, vamos a pegar aquí. ¿Listo? Quitamos, ¿ya? Ahí. De acá le ponemos categoría. Categoría le ponemos ahí. Categoría del operario. Ahí. Ahí. ¿No? Acá vamos a colocar, como son pocas las categorías, vamos a colocar un cuadro combinado, ¿no? Ahí. Ahí vamos a poner así. También le vamos a poner 18, de font 18. Font 18. Ahí. Ok. Listo. Después tenemos básico y nivel de experiencia, ¿no? Vamos a copiar esto de acá arriba y volvemos a pegar.
Y acá le ponemos básico. ¿No? Básico. Y un poquito más abajo vamos a poner esto. Nivel de experiencia, ¿no? Lo podríamos poner por acá inclusive, ¿no? Entonces acá le ponemos nivel de experiencia. O años, bueno, nivel de experiencia le ponemos ahí. ¿No? Ahí. Acá en los ítems vamos a poner entonces las categorías que tenemos en la base de datos, ¿no? Entonces vamos a ir acá donde dice select categorías, ¿no? Select categorías, ¿dónde está acá? Select categorías. Ahí. Son las categorías que tenemos ahí, ¿no? Select categorías. Ya tenemos esta lista, ¿no? 5 categorías. Vamos a copiarlo. Le ponemos copiar, ¿no? Copiamos. Y vamos a ir acá donde dice ítems, propiedades, model. Clic acá, a la izquierda, a la derecha. Borramos esto y pegamos. Ahí. Bueno. A ver. Vamos a ponerle así mejor. 1 guión pintor. ¿Ya? Enter. 2 guión planchador. 3 guión electricista. 4 guión soldador, ¿no? Ahí, enter. 5 guión limpieza. Listo. Así mejor. Y esto lo borramos. Ahí. Quedaría así entonces. Ahí estaríamos colocando las categorías. Ya son 5 categorías nada más ahí. Entonces ponemos OK. Listo. Ahí tenemos eso entonces. Ya entonces tendríamos ya el diseño, ¿no? Y acá podríamos ejecutar. Y ahí tenemos ya preparado, ¿no? Ahí están las listas. Acá creo que hay que quitarle un espacio todavía. Ahí tenemos ya la lista de categorías, ¿no? Vamos a ver esto, había un espacio, ¿no? Acá en el model sería. Model aquí. Ahí, que el cursor quede arriba, ¿no? OK sería. Listo. Entonces ahí ya tendríamos el diseño. Habría que darle los nombres, ¿no? Por ejemplo, de acá sería TXT
ID, ¿no? ID. Listo. Con minúscula. Acá le pondríamos txt operario. Txt operario. Este acá es el cuadro combinado de categorías. CBO categorías. Y acá sería el básico, ¿no? Básico. Clic derecho. TXT básico. Enter. Y acá sería el TXT experiencia. TXT nivel. NIP le voy a poner NIP X. Listo. Ok. Y este ya tenía nombre, ¿no? Se llama TBL operarios. La tabla de operarios. Listo. Faltaría indicar las operaciones que vamos a hacer del CRUD, ¿no? Vamos a añadir nuevo, así, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Sería ahí, ¿no? Bien. Entonces vamos a colocar acá un panel nuevamente. Un panel, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Y lo vamos a poner hasta acá, ¿sí? ¿No? Un panel. Nuevamente le damos color. Background. Ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle un color un poco menos que azul. Así. Ok. O el color que ustedes prefieran le pueden dar, ¿ya? Y ahí vamos a poner las propiedades, su título, ¿ya? Vamos a ir a propiedades y le vamos a poner título. Vamos a buscar la propiedad título. Perdón, borde. Acá está, borde. Borde. Para el panel. Y elegimos el borde. Borde con título, ¿no? Título border acá. Desde aquí. ¿Ya? ¿Qué va a hacer en el título? Vamos a ponerle operaciones CRUD. Operaciones CRUD. Así, ¿no? Operaciones CRUD. El font vamos a ponerle 18 también. Ok. ¿No? Y vamos a agregarle también un borde. Bevel le ponemos aquí. Ok. Así. Ya hacemos título y borde le estamos poniendo nuevamente. Y en borde, este es bevel. Nivel. Ok. Y ahí ponemos ok. Listo. Entonces ahí aparece el título, ¿no? De repente hay que ponerle también este color, ¿no? Al título que tenemos acá. Al borde, perdón. Ahí. ¿No? Font, no tiene, a ver, el título, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Entonces, color blanco vamos a ponerlo, para que haga contraste. Ok. Ok. Ahí. De operaciones CRUD. Y las operaciones CRUD pues son añadir, cambiar, eliminar, ¿no? Esas son las tres operaciones. Entonces para eso vamos a utilizar ahora Radio Button, el que aparece acá, Radio Button. Vamos a llevarlo para acá. Ahí. ¿Ya?
Y ahí vamos a poner añadir. Añadir. Ahí. También le vamos a poner font 18. Ok, añadir. Bien. Y para que se vea con el mismo fondo, en las propiedades le vamos a poner opaco. Por acá está una propiedad que dice opaco. A ver, acción, modelo, font, select text, border, cursor, enabled, booksaver, name, acá está opaco. Le quitamos el check. Ahí. Y el color también hay que ponerle blanco, ¿no? U otro color más claro para que no se vea tan oscuro. Entonces tenemos que ir al foreground. Foreground, ahí. Le voy a volver a poner blanco. Ok, ahí. Me quedaría así, ¿no? Podemos copiar este elemento y pegarlo nuevamente acá adentro. Como ya tiene formato, aprovechamos eso, ¿no? Movemos un poco más abajo la copia. Ahí. Este podría ser actualizar. ¿No? Pegamos otro más. Ponemos más acá. Este podría ser eliminar. ¿No? Eliminar. ¿No? Vamos a añadirle uno que diga nuevo, ¿no? También vamos a añadir eso. Ponemos, nuevamente pegamos, vamos a ponerlo por acá. O sea que empiece ahí, uno vacío. Nuevo, limpiar, le podemos poner ahí. ¿Mm? Nuevo. Y le añadimos un botón que diga aceptar. ¿No? A ver, movemos este botón para aquí. Y ahí le decimos aceptar. Igual le ponemos 18 de fonts. Font 18. Ok. Listo. Entonces ahí tendríamos con control y clic puedo seleccionarlos. Pero quiero moverlos un poco más abajo, quizá. Se me desactualiza. Vamos a ponerlo por acá, así. Ahí. Y podemos ejecutar, ¿no? Clic derecho, Run File. Ahí tenemos el formulario. ¿Mm? Esto hay que moverlo un poco. Entonces acá nosotros podemos hacer clic en añadir y aceptar, ¿no? Actualizar. Faltó un detalle porque esto debería ser excluyente, ¿no? Acá se puede elegir todo. Hay que hacer de que solamente se pueda elegir uno nada más, ¿no?
Vamos al diseño otra vez. Este es un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Para hacer que esto sea excluyente, tenemos que utilizar este de acá que dice button group. ¿Ya? Este button group nosotros lo podemos llevar y soltarlo en cualquier lado, porque no es visible. ¿Ya? Se puede soltar por acá, dentro del panel, no es visible. Yo lo voy a soltar dentro del panel, pero puede ser realmente en cualquier lugar. Ahí lo solté, no se ve nada, ¿no? Y ahora, eso lo vamos a hacer así. Las propiedades, vamos a las propiedades de cada uno de los radio button y vamos a buscar el que dice button group. Y ahí vamos a elegir grupo 1. El control que acabamos de añadir, pero que no se ve. Ahí. Igual al de acá. ¿No? Igual el button group. Buscamos acá en la lista, grupo 1. O sea, todos van a pertenecer al mismo grupo. Acá, button group 1. Igual el de acá nuevo, ¿no? Vamos a ponerle button group 1 también. Ahí, listo. Y nuevamente podemos ejecutar, ¿no? Y así ponemos añadir. Se selecciona, actualizar, eliminar, nuevo. O sea, ya no permite que se seleccionen varios, ¿no? Solamente uno de ellos nada más. ¿No? Ahí tenemos ya las operaciones. Listo. Entonces, ¿cómo daríamos, no? Añadir. El botón primero de añadir sería, ¿no? Quiere decir que vamos a ingresar un nuevo operario, escribimos su código, el nombre del operario, seleccionamos su categoría, su básico, su nivel, y haciendo clic aquí y en aceptar, debería de añadirse a la tabla, a la base de datos, ¿no? Esa sería la primera operación que vamos a desarrollar. ¿Hasta ahí va todo bien? ¿Algún ajuste, algo que... Profesor, disculpe, el último Sí, del button group, ¿lo puede repetir como lo ha hecho? Es que a mí no me sale. ya. Este button group hay que llevarlo, decía, se suelta en cualquier lugar. Ya lo sueltan ahí nada más. Puede ser en fórmula, en el panel, en cualquier lugar lo sueltan. Porque no se va a ver al final, ¿ya? Una vez que han hecho eso, eligen el primero, por ejemplo. Van a las propiedades y buscan button group aquí. Y despliegan la lista. Ahí va a aparecer button group 1, por ejemplo, porque es el único que hemos añadido. Eso lo eligen ahí. Para cada uno de ellos. Eligen este, también su button group. Ahí. O sea, todos lo ponen en el mismo grupo. Que sea un solo grupo, el button group 1, como dice ahí, ¿no? Igual este también, button group 1. Eso es lo único que hay que hacer. Añaden el button group y luego lo conectan, lo enlazan con cada una de las opciones que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces, cuando se vea, solamente debe ser posible elegir uno nada más, ¿no? No se pueden elegir varios a la vez. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Sí? Dime, ¿qué pasó? Gracias, profesor. Ahora sí ya me salió. Ah, ya, listo. Ya. Entonces vamos a... ahora los nombres faltarían acá también, pues, ¿no?
clic derecho, cambiamos. Te dice J radio button 1, le vamos a poner radio button, añadir. Añadir, enter. Igual al de acá abajo. Clic derecho, la variable. Radio button, actualizar. Enter. El de acá. Clic derecho. Radio button. ¿Qué era? Eliminar, ¿no? Sí, eliminar. Eliminar. Enter. Y este sería el radio button nuevo, ¿no? Radio button nuevo. Ahí. Y el botón aceptar, ¿no? Clic derecho. Botón BTN. Aceptar. Listo. Bueno, que ya tenemos completado el diseño. Listo. Listo. Entonces vamos a comenzar a trabajar en las operaciones propiamente. Pero ojo que las operaciones ya las tenemos definidas acá en admin operarios, ¿no? Ya la clase pasada habíamos estado probando los métodos. Acá están el método para obtener un operario, el método para añadir un operario, el método para hacer los cambios o actualizar operario, el método para eliminar operarios. Entonces estos métodos ya los teníamos verificados, ¿no? Clase pasada estábamos viendo eso. Acá solamente los vamos a aplicar ahora. Ya vamos a ir al source, aquí, al código, ¿no? En esta parte de acá, vamos a traer las variables del modelo, ¿ya? De operarios, que ya los tenemos definidos acá, ¿no? Operarios. Entonces vamos a copiar esta parte y lo vamos a llevar a nuestro proyecto en nuestro formulario CRUD y lo vamos a pegar aquí. Ahí. Las variables, ¿no? Ahí tendríamos definido eso. Vamos a quitarle esto que dice privado, que lo podríamos dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí nomás. Son variables privadas que solamente podemos utilizar dentro de este formulario, ¿no? No la vamos a compartir con otro formulario por ahora. Entonces ahí dejamos las variables, ¿no? Hacemos doble clic acá en el aceptar de una vez, ¿no? Para que abra el método. Este método de aquí. Que se estaría llamando botón aceptar acción performance, ¿no? Ahí nuevamente vamos a volver a pegar las variables. Profesor, disculpe, ¿podría repetir dónde copió mi pantalla? Se eligió. Ya lo estamos copiando de acá de operario. Esta parte de aquí. De la clase de operario. ¿No? Eso lo estamos copiando. Y lo estamos pegando acá en el CRUD. En la parte superior acá arriba. Acá lo hemos pegado. ¿No? Ahí. Después también lo estoy pegando acá debajo. ¿No? Pero acá solamente van a quedar las variables ahora. ¿no? Y de operario acá, por ejemplo. ¿no? Entonces, y de operario, acá vamos a ponerle igual al integer. Integer. Punto. Parse int. txt le puse id, ¿no? Punto. txt no es id. A ver. Abajo puedo ver el nombre.
A ver, txt, sí, txt-id dice. Entonces, parseInt, txt-id, acá le pongo punto. txt-id, pero voy a ponerle get text, el método que quería poner. ¿Qué dice acá? Index, archivo, parse. ParseInt, text. ¿Qué dice acá? Dice símbolo, variable txt-id, no lo encuentra. Pero acá está, txt-id, jtextfield, txt-id. Algo se debe haber borrado por acá, seguro. A ver, control X. Un ratito, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Ya. Hasta ahí no hay errores. Voy a volver a pegar acá. Ahí, ahora sí, ¿no? Entonces quedaría el ID operario, ¿eh? Ahí. Luego acá quedaría operario. Esto también, ya acá iría solamente ya las variables nada más. Operario igual a txt operario. Punto getText. El ID de categoría es número entero, entonces el ID de categoría le vamos a poner también igual a integer punto parseInt de el txt categoría punto txt categoría, como está abajo. No, pero categoría es el combo box, ¿no? Categoría es el combo box. Acá sería así, cbo categorías punto cbo categorías punto cbo categorías. ¿Está bien? cbo categorías txt-id, ¿por qué no lo acepta acá esto? Dice símbolo, variable, como operario txt-id. Ahí sí lo acepto. Vamos a quitarle todo esto de acá. Le vamos a quitar acá, ¿no? Ya. Luego categorías punto get selected index, ¿no? Es decir, más uno le ponemos acá. Punto y coma, ¿no? El ID de categoría va a ser igual al índice del cuadro combinado donde se ha elegido la categoría más 1, ¿no? Porque los índices se cuentan a partir de 0. Más 1 porque en la tabla las categorías las descontamos a partir de 1. El básico. Pues acá le decimos esto va a ser igual al doble punto parse doble del txt básico punto getText, ¿no? Ahí.
Y el nivel de experiencia es un número entero. Ponemos igual a integer punto parseInt también de txt, le puse nip text, ¿no? Punto getText. Ahí. Entonces ahí tendrían los 5 datos ya, ¿no? Que se han ingresado los 5 datos, ¿no? Esos datos los tenemos que enviar al, a la base de datos. Como les decía, acá tenemos en admin operarios, ahí tenemos el método que va a añadir operario. Para eso necesitamos definir un objeto de la clase operario. Vamos a copiar esto y regresamos acá al formulario. Entonces ponemos acá. Dice operarios, vamos a importar la clase, ¿no? Ok. Igual, nuevo operario. Ah, pero ya, nuevo operario. Y ahí entre paréntesis pondríamos los datos, ¿no? El ID operario. El ID operario. El nombre del operario. El ID categoría. El básico. Y el nivel de experiencia. Nivel de experiencia. Punto y coma. Ahí. Enter. Ahí estaríamos construyendo un objeto de la clase operario. Ya, pero esto de acá lo tenemos que condicionar, ¿no? Cuando el check se ha hecho en la opción de operarios, de añadir. ¿Ya? Espérate, vamos a ponerlo acá arriba entonces. ¿Ya? Vamos a poner acá sí, entre paréntesis, el radio button de añadir punto is select. Así, ¿no? O sea, si el botón de añadir está seleccionado, entonces tenemos que añadir el operario a la tabla, ¿no? Entonces ahí le pondríamos el método que ya tenemos definido, ¿no? Y acá en el proyecto, dice proyecto es admin operarios. Entonces acá ponemos esto, ¿no? Ponemos admin operarios. Punto. Y ahí tenemos el método, ¿no? Añadir, por ejemplo. Añadir operario. Punto y coma. Listo. Y después vamos a nuevamente ver la tabla, ¿no? Este de acá el select. ¿No? Entonces la misma línea la podemos copiar ahí. Control C. Y la vamos a poner acá debajo. Ahí. Para que se actualice nuestra tabla, ¿no? Ahí. El método de la primera parte, entonces lo ejecutamos, a ver. Run file. Ahí. Listo. Vamos a añadir el formulario al operario 70. Nombre del operario, vamos a ponerle Jaime Pacheco. Listo.
va a ser electricista. Básico le ponemos a la semana 100 soles. Nivel de experiencia 2 años. Ahora clic, añadir, aceptar. Algo no ha ejecutado bien, ¿no? Error en la sentencia dice entre 70 y operativo primario. Error en la sentencia, clave duplicada. Dice. Profesor, disculpe, en el cuadro ahí hay un 70 de Ana Rojas, creo. Ah, verdad, ¿no? Ah, no está ordenado aquí, ¿no? No está ordenado, por eso que me confundí. Ya. A ver. Entonces vamos a agregarle acá lo siguiente. Acá en esta parte vamos a añadirle aquí, que diga así, order byte 1. Así. O sea que lo ordene por la primera columna, que es el ID operario. Order byte 1 le ponemos ahí. Acá abajo también le ponemos eso, ¿ya? Acá abajo también. Espacio. Order byte 1. Ahí. ¿Ya? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, dime. Dime, ahí está colchado, ¿no? Dime. A ver. Ya. Ya lo. Ya. Ya. Ay, ay, ay. Ya. Ya. Ahora que termino la clase, porque estoy en clase en este momento, lo voy a revisar, ¿ya? Ya. 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 Voy a apagar el teléfono, ¿ya? Para que ya no haya más interrupciones. Ya entonces, con esta nueva clase, perdón, con esta nueva cláusula, ya se va a ordenar también por código, ¿no? Ahí run file. Entonces ya ahora sí el 70 sería debajo. Podríamos agregar entonces el 20, por ejemplo, ¿no? Que no está definido ahí. Entonces ponemos 20, operario, como poner acá Jaime Pacheco. Le vamos a poner que es electricista, básico 100, nivel de experiencia 2, ¿no? Clic ahí en añadir, aceptar. Listo. Ahora sí ya tenemos el 10, el 20, el 40, el 50, el 60 y el 70. ¿No? Ahí podríamos completar el 30 también, ¿no? El 30. Vamos a ponerle, a ver, otro nombre. Vamos a ponerle ahí, Víctor. ¿No? Víctor Casas. Listo. Víctor Casas es también, vamos a suponer, electricista. Básico igual. Añadir ya está activado y ponemos aceptar, ¿no? Listo. Es otro operario, ¿no? Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Uno más para el final. 80 le ponemos acá. 80 le vamos a poner nada más. Le ponemos Carmen López.
Listo. López es, a ver, planchador. Bueno. Nivel de experiencia 3. Listo. Aceptar. Y hasta el final también, ¿no? Entonces ya tendríamos todo el primer método que sirve para añadir. Ahora, obviamente, que tenemos que ver también en la base de datos, ¿no? O sea, la base de datos, ahí están las categorías, no, los operarios tendríamos que ver, ¿no? Este de aquí, el select. Ejecutamos y ahí tenemos lo mismo que hemos añadido, ¿no? Ahí están. Pero no está ordenado. Acá también tendríamos que ponerle, si queremos verlo como está, order by 1, ¿no? Por la primera columna. Ejecutamos ahí. Y ahí tenemos desde el 10 hasta el 80 también, ¿no? Que acabamos de añadir. ¿Sí? Listo. Entonces hemos logrado enviar a la base de datos desde nuestra aplicación los operarios, ¿no? Los operarios. ¿No? Otro sería el de actualizar, ¿no? Para actualizar lo que necesitamos es poder recuperar los datos de un operario, ¿no? Puede ser hacer clic acá que subo o ingresamos su código, ¿no? Para poderlo cambiar, ¿no? Por ejemplo, de repente queremos cambiar su básico, ¿no? Que está muy bajo acá, ¿no? Queremos cambiarle su básico, entonces hay que ingresar su código o hacer clic acá en la tabla para que aparezcan acá sus datos y poderle hacer la corrección. Luego ponemos clic acá, actualizar, aceptar y debería cambiar la base de datos, ¿no? Acá salió porque todavía no estamos concluyendo el proyecto, ¿no? Entonces vamos a hacer actualizar ahora, ¿ya? Actualizar. Entonces, para actualizar, también necesitamos, decía, bueno, primero necesitamos leer los datos, ¿ya? Entonces vamos a hacerle doble clic acá en donde dice ID operario, Enter, para ingresar el código. Doble clic, ahí está. Y entramos a este método, ¿no? TXT Action Performance. Ahí. Entonces acá lo que necesitamos es leer el código del operario con esta línea. Copiamos, pegamos acá. O sea, leemos el código del operario, ¿no? Y luego vamos a obtener los datos de ese operario, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle igual a operario, pero vamos a ponerle, va a ser igual, realmente admin operarios punto, y ahí teníamos el método getOperario, ¿no? Que es el que nos va a permitir leer los datos, obtener los datos de un operario por su código. ¿Mm? En el método de este de getOperario que tenemos acá, ¿no? Este es el método, bueno, ¿dónde está? Acá arriba me parece. getOperario. Entonces se empieza con un operario null, ¿no? Solamente si se encuentra, se crea el operario vacío y se guardan los datos. Entonces, este método oper tiene dos posibilidades, ¿no? Que devuelva nulo, como está acá, o que devuelva los datos, ¿no? Entonces, para saber si lo encontramos, vamos a hacer la pregunta por el nulo, ¿no? Entonces, vamos a ir acá, nuestro proyecto, CRUD,
aquí, ¿no? Entonces acá preguntamos, sí, acá le pondríamos sí, paréntesis, operario, oper, no es igual a nulo, entonces quiere decir que ahí hemos encontrado el operario. Caso contrario, else, un mensaje, ¿no? J opción, pane, punto, show, mensaje, diálogo, ¿no? Nulo, acá la forma más corta es así, nulo. Y acá le pondríamos, no existe. ID, no existe. Así. Y en el otro caso, sí tendríamos que mostrar los datos, ¿no? Aquí. Pondríamos, por ejemplo, txt operario. Txt operario. Punto. Sectex. Sectex. Y ahí le pondríamos de oper. Punto. Get operario. Su nombre del operario. Porque nos estaría devolviendo ya los datos del operario, ¿no? Si no es nulo, quiere decir que lo encontró, ¿no? El otro sería el categoría, ¿no? Categoría. Entonces acá le pondríamos así. ¿Se cerró? Qué raro. No sé por qué se cerró. Bueno, regresamos acá, estamos trabajando en esta parte. Ahí, ¿no? Entonces acá tendríamos que ir colocando los datos, ¿no? El siguiente, entonces le ponemos CBO categorías, punto, ahí le ponemos set selected index, y ahí le pondríamos oper, punto, get categoría, y le pondríamos acá -1, ¿no? O sea, para que dentro del cuadro de categorías nos elija cuál es la categoría del operario, ¿ya? Entonces le decimos que debe establecer el set selected index con el id de categoría del operario -1. Porque en el id de categoría está a partir de 1, ¿no? Pero en el cuadro combinado contamos desde 0. Entonces ahí le ponemos -1, ¿no? El siguiente sería el básico, ¿no? Pero acá ponemos txt básico punto sectex. Ahí también le pondríamos punto sectex. Ahí le pondríamos oper punto get básico, ¿no? A ver. Como es texto, acá le pondríamos comillas más, así, para que se convierta a texto el básico que es número. Y txt nivel de experiencia punto sectex también, ¿no? Ahí. Y le pondríamos oper punto get nivel de experiencia. Ahí. Y acá le pondríamos comillas más también, ¿no? Listo.
para poder leer los datos de un operario cuando ingresamos su código, ¿no? Su ID, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. Entonces vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar el código 70. 70, enter. Listo. Ahí salen sus datos de Ana Rojas, ¿no? Que es planchador. Ahí vamos a ponerle el 20. Enter. Jaime Pacheco, y cambió, ¿no? Es electricista, dice. Acá vamos a ponerle al 50. Enter. Es operario de limpieza. Daniel Noriega. Entonces ahí tenemos ya el acceso. Entonces acá nosotros podríamos cambiar, ¿no? Podríamos cambiar básico, podríamos cambiar, agregarle otro apellido más, etcétera, ¿no? Y cuando vamos a actualizar, que guarde los datos, ¿no? Guarde los datos. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a ampliar un poquito esta parte acá, que le falta un poco. Ahí de repente. Por ahí. Espacio suficiente. Estamos en el botón de aceptar, ¿no? Vamos a hacer doble clic en este botón de aceptar. Acá tenemos esto. Entonces acá nuevamente le pondríamos una condición también para que haga el cambio, ¿no? Copiamos esto y lo pegamos acá, ¿no? Ahí. Opera, acá no sería añadir, ¿no? Y no sería punto. Cambio, ¿no? Cambios operarios. Así. El método ya lo tenemos ahí definido, ¿no? Y vamos a ejecutar. Ahí. A ver. Le ponemos código entonces 70. Enter. Ana Rojas, básico 6. Vamos a ponerle 60, ¿no? De repente nos habíamos equivocado. 60. Está bien ahí, Ana Rojas 70. Actualizar. Aceptar. Acá le había Profesor, puesto. disculpe, ¿podría repetir esa parte? ¿Ya? ¿Cuál? Esta parte de acá del botón, ¿no? Acá le decía, esta parte de acá es para buscar al operario cuando ingresamos su código, su ID. Entonces leemos su ID de la caja de texto y de la clase admin, ahí ya habíamos definido el método getOperario con el código. Si el operario que encontramos no es nulo, entonces obtenemos los datos del operario. Caso contrario, un mensaje que diga no existe. Y acá faltaría solamente el botón, ¿no? El botón era actualizar, ¿no? Acá faltó cambiar esta parte. Actualizar. Si es para actualizar, que haga los cambios, ¿no? Sobre estos métodos ya lo tenemos definido en la clase de admin operarios.
Entonces ejecutamos. Decía, vamos a comenzar con el 70. Enter. Y vamos a cambiarle su básico a 60, ¿no? Ahí. Ponemos actualizar, aceptar. Listo. Entonces acá ya cambió a 60, ¿no? Estamos actualizando. Igual al 60, ¿no? Ponemos acá 60. Enter. También le vamos a poner básico 40. Ahí. También actualizar, aceptar. Ya está cambiado acá también, ¿no? Y podemos cambiar cualquiera de sus datos, ¿no? Por ejemplo, dice César Díaz, el 60. Faltó la A. Entonces vamos a corregirle la A. Nuevamente actualizar. Listo, ya está como César Díaz también acá, ¿no? Ya lo estamos haciendo los cambios en la base de datos. Este sería para actualizar. ¿No? Nos faltaría una opción que también nos permita leer los datos desde aquí, ¿no? Podemos elegir acá y que también se vea acá arriba, ¿no? Sería otra posibilidad, ¿no? Elegir acá que muestre acá arriba, ¿no? Que muestre eso. Uh-huh. Cerramos acá entonces. Ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Para guardar el video también, si no se va a hacer muy extenso.